¿Quebraste tu plato favorito? ¿Tienes vajilla quebrada en casa o bien te gustaría ahorrar en materiales? Hoy te voy a mostrar cómo darle una vida nueva a esos platos rotos y convertirlos en algo hermoso, duradero y con un significado especial. Vamos a crear este hermoso espejo. El fondo de este proyecto es darle nueva vida a vajilla quebrada. Yo aquí tengo retazos de otros proyectos y además otros platos quebrados. Este material se trabaja con la tenaza de 2 rueditas. La vajilla idealmente tiene que ser delgada. Te recomiendo hacer algunos cortes para probar si es posible trabajar con las herramientas que tienes. Estos espejos los venden en las tiendas de mosaico o de artesanías. Yo lo conseguí en una vidriera. En general, ellos venden los retazos y salen mucho más económicos. Por último, nuestra base es de madera, por lo que vamos a utilizar cola vinílica para adherir. Es importante aquí considerar que la vajilla es un material más pesado que una tesela de vidrio, pero vamos a utilizar trozos pequeños. Si utilizáramos trozos muy grandes, probablemente necesitaríamos un adhesivo más fuerte. Corte y adhesión de piezas. Vamos a ubicar el espejo en el centro. Ubico el espejo en una esquina y mido cuánto me queda aquí. 10,8, entonces marco 5,4 centímetros, que es la mitad. Y a este lado. Ahora ubicamos el espejo y medimos este espacio. Y marcamos nuevamente la mitad. Lo marqué y ahora lo voy a pegar con cola vinílica o cola de carpintero. Vamos con la vajilla. Yo consideré solo blanco porque tenía muchos restos de mis proyectos. Esta es la herramienta más básica. La verdad te va a funcionar bien, pero si tienes herramientas compuestas o profesionales va a ser más fácil. Ahora, si tu vajilla es como esta, de grosor, en verdad te va a servir esta perfectamente y ni siquiera vas a tener que hacer mucha presión. Voy a empezar a hacer cortes y a hacer calzar las piezas, por ejemplo ahí. Cuando ya tenga una cantidad relevante voy a ir pegando y ajustando. Algo súper importante, preocúpate mucho de los bordes, de que no quede salido, por ejemplo acá. Vamos a ir cortando trozos y a ir tratando de encajarlas y después vamos ajustando con la tenaza. Trata de que los trozos sean relativamente de tamaños similares, o sea, obviamente no van a ser todos de unos mismos tamaños, pero que no haya tanta diferencia en la mayoría. Después igual puedes utilizar ciertos trozos para ir calzando los espacios que van quedando, esos que ya necesitan como cortes especiales. Esto te va a dar como una armonía a todo el diseño. Para este proyecto la vajilla que más te va a servir es la de los platos, porque es más plana, pero también si tienes tazas, darle ese toque como curvo con algunas piezas, no sé, como esta, por ese lado, también puede dar un efecto bien bonito. Solo que no pueden ser curvas muy pronunciadas. Puse este papel para cubrir el espejo y no dañarlo. Estoy ajustando esta pieza para este sector, pero le voy a cortar esa punta porque es curva, es como una taza, entonces así con eso me aseguro de tener una pieza más plana. Voy a ir pegando algunas piezas que ya sé que no voy a necesitar cambiar, que es la capa ya interior, porque estas de los bordes todavía las voy ajustando cuando pongo una siguiente pieza. Voy a usar cola de carpintero porque mi vajilla no es muy pesada, pero si tu vajilla fuera muy pesada o trozos muy grandes, debieras utilizar un adhesivo de montaje, por ejemplo, o uno más clavos.
Recubrí todo mi marco con la vajilla quebrada y ahora quiero hacer un detalle especial en los bordes. Quiero ponerle medias teselas de este color, que es como un blanco perlado con dorado para darle un poco de color. Las voy a ubicar así y voy a ir adhiriendo de un lado. Espero aproximadamente 1 hora como para que se comience a secar y no se deslicen. Listo el primer borde, esperamos al menos 1 hora antes de girar y trabajar el siguiente lado. Pegué el último borde, lo voy a dejar secar por 24 horas para poder fraguar o empastinar. Fragua pastina. Después de 24 horas esto ya secó bien y vamos a fraguar o empastinar. Acá tengo el polvo blanco que elegí para este proyecto y vamos a mezclar con un poquito de agua. Y un poco de cola, es opcional, pero a mí me gusta para lograr un efecto más compacto al final y que no expela tanto polvo. Y vamos a ir mezclando hasta lograr una consistencia tipo mantequilla de maní. Anda agregando agua de poco, como siempre les digo, porque esto cambia muy rápidamente de consistencia. Si te pasas y te queda muy aguado, vas a tener que poner un poquito más de polvo. Aquí tengo la consistencia que busco. Olvidé mencionarles, no olviden nunca sus guantes para esta parte del proyecto, para el empastinado, porque esto es una sustancia tóxica en base a cemento y es para que no entre en contacto con tu piel. Voy a aplicar fragua en toda la superficie. Esto no lo cubrí porque de todas maneras se iba a manchar y limpiar esto es algo natural después de terminar el proceso. Voy a empastinar completamente toda la superficie, incluidos los bordes aquí y esta parte también, para darle como una especie de sellado. Lo voy a hacer con mi mano porque estoy con guantes, pero también podrías utilizar una paleta de goma, de cocina. Al final vamos a limpiar bien toda esta zona para que quede un tono homogéneo por atrás también. Ya está todo cubierto. Ahora voy a sacar los excesos que se pueda para facilitar la limpieza posterior. Tómate el tiempo necesario para poner el fragüe en este proyecto porque en mi caso al menos yo lo hice con vajilla distinta, hartos relieves, entonces hay que poner mucha atención a cubrir cada espacio. Voy a dejar algunos minutos para que esto seque un poquito. Humedecemos la esponja, estrujo bastante y vamos a ir con la primera limpieza, en donde queremos ir reubicando el fragüe en todos los espacios que van quedando y sacando los excesos. Puedes ir enjuagando tu esponja si va quedando muy llena de pastina. Yo digo pastina, fragüe de manera indistinta, pero quiero decir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Chile lo llamamos fragüe, pero en Argentina yo sé que le dicen pastina y en otros lugares hasta lechada, entonces prefiero ir mencionándolo de las distintas maneras. Hacemos lo mismo acá en los costados. Yo esta esquina no la quiero dejar tan llena de fragüe porque es probable que después ponga algo, una cadenita o algún detalle. Por atrás voy a enjuagar de nuevo la esponja y vamos a ir homogeneizando toda esta parte. Yo sellé esta base con cola diluida antes de adherir las piezas. Te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer esto de manera fácil para que tú también lo puedas hacer y garantices una duración y una buena adhesión de tus piezas. Es un proceso súper simple. Voy a hacer una revisión final y dejamos secar por unos 15 minutos hasta que ya notemos que se pone como un polvito sobre las teselas para iniciar la limpieza final con un paño seco. Y voy a comenzar con la limpieza final con un paño seco. Esto es un calcetín y tengo acá también un pañal de bebé por si necesito más.
Vamos pieza por pieza, eliminando el exceso que quedó. Y también en el espejo y los bordes. Si detectamos que hay algún espacio que no esté bien cubierto, algún orificio, tenemos el remanente para ir cubriéndolo inmediatamente. Detalles y resultado final. Ya limpié por completo el fragüe de este espejo y pasaron algunas horas, entonces ya me siento más segura para trabajar sobre él. Estaba evaluando algunos detalles. Tenía esta cadena de una cartera que se me puso viejita y la tuve que desechar, pero antes de hacerlo rescaté la cadena. Entonces quisiera ponérsela así como en el borde para darle un toque especial. Para eso la medí y calza casi perfecta, pero le voy a extraer estos como broches del final con estas herramientas de bisutería o cortadores de alambre. Para pegarla voy a utilizar este adhesivo universal, ya que mi base en este caso no va a ser madera, sino que van a ser las mismas teselas ya cortadas y un poco de pastina que quedó en el borde. Me falta unos centímetros para lograr el contorno completo, así que voy a tomar la mitad y lo voy a comenzar a adherir desde ahí. Voy a poner suficiente adhesivo porque es una cadena bien pesada. Ya secó mi cadena y ahora quisiera agregarle algún detalle en esta zona que no alcanzó a cubrirse por completo con la cadena. Tengo esta flor que hice yo misma con conchitas. Si les interesa aprender a hacer algo como esto, me lo pueden dejar en comentarios. Aquí está mi espejo con la flor ya pegada y además atrás le instalé este mecanismo para poder colgarlo. Te voy a dejar el link al video cortito de 3 minutos en donde enseño a hacer eso de manera fácil y rápida. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.